pues espero que ya haya llegado el mensaje. Déjenme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su podcast, el de los datos duros, el terror de la fachiza y uno que otro distraído de la 4T en X, antes Twitter y como siempre lo digo, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo Sevilla, fuerte cierre de semana laboral ahí en la mañanera del pueblo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso. Efectivamente, un gran cierre informativo en la conferencia presidencial La Mañanera del Pueblo, ya en esta ruta, en esta tradición de informarle al pueblo de México de frente y formalmente, sucintamente, lo que está sucediendo y cómo se está trabajando. Hoy, Vicente, nos parece normal, pero hace algunos sexenios, 2 sexenios atrás, con Peña Nieto, con Calderón, un poco más atrás, con Fox, Cedillo, etcétera, etcétera, nunca habíamos visto a un primer mandatario, en este caso a una presidenta, la primera presidenta en este país, informando y dándole la cara al pueblo que está gobernando. Iba yo a decir que votó por ellos, pero no fue así, usted lo sabe, porque lamentablemente con ayuda de los organismos electorales que han ido cambiando de faceta, pero que siguen siendo exactamente los mismos, se consolidó la trampa y se consolidó, como usted lo sabe también perfectamente, el golpe a la democracia, que era simple y sencillamente hacer elecciones entre amigos. El PRI lo tenía bien domeñado y colocaba ahí a los personajes que les interesaba porque eran títeres de la oligarquía económica y de los grupos políticos. Pero cierre de semana, como tú muy bien apuntas, plétora de información muy fuerte, muy contundente, y se posiciona la presidenta sobre el caso de Andrés Roemer. Rosa Isela Rodríguez habla detalladamente sobre cómo será esta parte de la participación ciudadana, de la participación política en las elecciones al Poder Judicial, ya en plena campaña, mi querido Vicente. A ver, hablemos de Andrés Roemer, uno de los peoncillos de Ricardo Salinas Pliego en su momento. También fue funcionario, cónsul de México en San Francisco, California, incluso embajador mexicano, no sé qué, en qué organismo internacional, y resulta que ahora es señalado por acoso, abuso, y se fue a esconder a Israel y muy pronto podría ser extraditado a México y bueno, de ahí sale el tema de Tomás Herón también, como lo dice la presidenta Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente, algo que ya había inquietado desde el sexenio pasado al presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso de Tomás Herón y el caso de este canchanchan de Ricardo Salinas Pliego. Y yo creo, Vicente, que está temblando el dueño de Electra, el dueño de Televisión Azteca, porque la Corte Suprema de Israel aprueba la extradición definitiva a México de Andrés Roemer. Ya es un tema de hace tiempo, y es que déjeme contarle que la embajada, es decir, es información de primera mano, ha informado que la Corte Suprema de Justicia de ese país rechazó una apelación, ya había apelado este bribón, interpuesta por este exdiplomático y ex empleado del usurero Ricardo Salinas Pliego, Andrés Roemer. Y quiero recordarle a la audiencia de Sin Censura que sobre este personaje, un auténtico canalla, un auténtico bribón, pesan acusaciones de abuso sexual y de violación. Pero le digo más, el ex empleado de Salinas Pliego no quiere ser extraditado a México, y no quiere porque tiene miedo de las consecuencias que pueda enfrentar, pues sobre todos estos señalamientos y acusaciones, demandas ya de corte penal que desde hace poco más de 4 años el tipo enfrenta. ¿Qué acusaciones enfrenta, Vicente, para no ahondarnos con cuentos? Abuso sexual,
violación, hostigamiento, acoso y agresiones por parte no de una, no de dos, no de 5 mujeres, docenas de mujeres en nuestro país. De hecho, son más de 60 denuncias que se han presentado en contra del expresentador de Televisión Azteca. La Fiscalía de la Ciudad de México, hay que decirlo, y las víctimas, desde luego, han luchado a brazo partido para que Andrés Roemer sea devuelto a México y responda, ojalá que sí, por los delitos que habría cometido. Y quiero decirte, Vicente, que el hipócrita Ricardo Salinas Pliego, que ha respondido supuestamente con mucha energía a denuncias de acoso sexual en otros contextos que no tengan nada que ver con sus negocios, pues ha evadido el tema de su cuate y su canchanchan Andrés Roemer. Te digo más, Salinas Pliego ha querido encogerse de hombros, ha dicho que contrató a Andrés Roemer de manera indirecta, que lo vio por ahí deambulando y que se lo llevaron a TV Azteca. Y bueno, pues ahí este señor tenía un programa primero en ADN 40 que le llamaron a ese canal, que por cierto le robaron a Ciro y ya se le olvidó, pero bueno, se llamaba De Cabeza con Andrés Roemer, se transmitía a través de la señal de ADN 40, pero eso es una mentira lo que dice este sujeto Salinas Pliego, porque la amistad entre el dueño de TV Azteca y este presunto abusador sexual siempre fue estrecha, siempre fue muy lucrativa, tenían este asunto de la ciudad de las ideas, que hoy lamentablemente, y no sé por qué demonios, continúa sacando buenos dineros, buenos dividendos allá en Puebla. Fíjate, estaba yo escuchando a Itzel Sagnas, que es una de las víctimas, de las múltiples víctimas de Andrés Roemer, y ella ha reaccionado ante la posible deportación de Andrés Roemer a nuestro país y ha dicho que es como un sabor agridulce. Dice, es una batalla por nuestra dignidad, desde luego, pero ha sido algo agotador y tiene miedo. Así lo ha expresado en diferentes entrevistas. Nosotros hemos querido contactarla, ojalá que se contacte para entrevistarla aquí en Sin Censura, para entrevistarla en el podcast, pero que nos platique por qué ese miedo. Y yo digo, Vicente, ¿quién demonios no tendría miedo ante la noticia de que un depredador sexual va a regresar a este país? Y te digo por qué da miedo. Porque lamentablemente la justicia en este país es corrupta. Hasta hoy todavía falta mucho camino, mucho trayecto para que haya una auténtica renovación, no solamente del Poder Judicial, sino de todo el sistema judicial, porque lamentablemente suele ponerse a favor de quien tiene más poder y de quien tiene más dinero. Pero definitivamente el usurero está temblando, Vicente, porque sabe perfectamente que la llegada, el regreso de Andrés Roemer va a destapar una cloaca de señalamientos. Si ya de por sí en Televisión Azteca han denunciado acoso sexual, acoso laboral en esa televisora, imagínese usted, no vaya a ser que con la venia de Televisión Azteca o con el silencio cómplice hayan permitido el desarrollo de las actividades de acoso sexual de este personaje sumamente truculento. No quiere regresar a este país, pero si regresara, mi querido Vicente, nada nos iba a garantizar que enfrentara la ley, la justicia, como cualquier hijo de vecina, como usted y yo, pero de momento sí andan ahí como, ahí está el camión de la basura, a lo mejor ese sí le haría justicia y se lo llevaría, porque es una auténtica basura. Así es, mi querido Ricardo Sevilla. Y bueno, hay muchos temas antes de que nos vayamos al fin de semana, querido Ricardo. También esto de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por cierto explica muy bien qué y qué no. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, le permite a los funcionarios, a la propia presidenta, promover, promover el voto para este 1 de junio.
algo que significa una gran derrota para esos opositores que no quieren que la gente participe en la transformación del Poder Judicial podrido, Ricardo Sevilla. Así es la derrota de los pedantes, como dijera el gran Molière y como dijera Fernández de Moratín. Y bueno, comencemos por lo evidente, Vicente, porque lamentablemente parece no haberle quedado claro a los desinformadores y a los pasguatos, porque todavía hay que decirlo, muchos pasguatos por ahí consumiendo, tragándose las mentiras de los desinformadores. Fíjate, la próxima elección judicial en México presenta y representa una oportunidad única para fortalecer la legitimidad y la transparencia del sistema judicial en nuestro país. ¿No ha habido transparencia? Por supuesto que no. Vea cuántas veces se reveló todas las truculencias en los fideicomisos que hoy están llorando porque ya se van. Y me interesa mucho enfatizarlo, Vicente. ¿Por qué? Porque el hecho de que prácticamente todos y todas podamos promover el voto, porque a mí me gustaría promoverlo, bueno, pues a mí me parece, es súper saludable para la democracia en nuestro país que todos podamos promover la participación. ¿De quién? De la ciudadanía sobre todo, pero que lo puedan promover los actores políticos, también me parece una buena noticia. Es más, es una fabulosa noticia y lo es porque hoy se trata de promover el voto en la elección judicial, pero mañana se tratará de promover la participación en las elecciones presidenciales. Eso me parece muy relevante. Claro, el INE no quería, ponía diques, ponía resistencia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que estuvo secuestrado, hay que decirlo, por la derecha, pues bueno, sacó ahí la garra y tuvo que ponerse firme y sacar adelante un proyecto que es importantísimo para la sociedad mexicana. Ahora bien, tú muy bien apuntas, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, explicó detalladamente, minuciosamente, con manzanas y palitos para que entiendan los bobalicones en qué consiste esta participación que el INE, insisto, quería bloquear. Los actores políticos podrán participar y desde luego podrán participar los poderes de la Unión, los poderes estatales. Y acaso lo más importante, esto no hay que olvidarlo en ningún momento, que la ciudadanía pueda promover el voto. Eso me gusta, Vicente, y eso me entusiasma. ¿Por qué? Porque es importantísimo orientar sobre este proceso histórico. Es la primera vez en México y en todo el mundo que se dará una elección como la que hoy está en curso. Pero ojo, promover no es hacer propaganda. Informar, como ha dicho la secretaria de Gobernación, no es intervenir, no es meter la cuchara, no es impulsar a este porque es mi cuate, a este porque fue, porque es... a esta persona porque ha sido hija de una secretaria de Gobernación, se va a enojar ahí Olga Sánchez Cordero, pero a mí me parece que no se debe intervenir, Vicente, y hace muy bien en enfatizarlo Rosa Isela Rodríguez, porque que nadie haga propaganda con ningún logo institucional, porque estamos viendo que ya están perfilando a sus cuates en los medios de comunicación corporativos, cuates alienados a la derecha, alienados al PRI, al PAN, a los conservadores, y que los mexicanos y las mexicanas ejerzan un voto informado, eso me parece lo más importante. Ese es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque informar, que no es promover, le va a permitir a los ciudadanos comprender el proceso electoral, porque todavía hay algunos momentos nebulosos que no han sido explicados a detalle. Esto le permitirá conocer y entender cuáles son los cargos que se elegirán. No solo eso, la gente también, Vicente, va a conocer las funciones de quienes resulten electos. La gente debe saber perfectamente cuál es la trascendencia de la labor de los ministros, de las ministras, de los jueces, de los magistrados, de las magistradas en nuestra sociedad. Los hemos estado entrevistando
y nos han revelado muchas cosas que no sabíamos, pero que no se le olvide, público memorioso, para nada, que un elector informado puede tomar una decisión más consciente y en concordancia con sus valores e intereses. Es un momento histórico. ¿Acaso no lo estamos viendo, Vicente? Porque está la vorágine de las campañas y todos prometen transformar, todos prometen impulsar un cambio en el Poder Judicial, pero usted tiene que ver con ojo crítico, tiene que poner muchísima atención porque lamentablemente no todo es como lo vemos. Hay muchos personajes, y lo hemos estado viendo, que ni siquiera saben dónde están parados. Hay personajes que nos han ido a decir, nos han contado barbaridad y media que se ha llevado a cabo en las diferentes ponencias de ciertos ministros, ciertos magistrados. Así que mucho ojo, mi querido público memorioso, querido Vicente, porque las cosas van a ir subiendo de tonos. Ya estamos viendo cómo algunos se van dando ganchos al hígado, cómo están estas campañas de desinformación en contra de los punteros, de las punteras. Así que un voto informado vale por un poder judicial auténticamente renovado. Y nada más por no dejar, mi querido Ricardo Sevilla, toma esta decisión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se permita la promoción y brinca Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del INE, en donde, pues en la cueva de los malandros, ahí con el portavoz de los mafiosos, Ciro Gómez Leiva, anticipando una baja participación en la elección judicial. Eso es lo que quieren, que la gente no salga a participar para que no tenga la legitimidad del pueblo. Esto que va a ocurrir el 1 de junio, Ricardo, se cae de la mata también para que la gente lo vaya pensando y vaya entendiendo qué hay detrás de todo esto. Sí, por supuesto, y que no se nos olvide en ningún momento que Lorenzo Córdoba formaba parte de una élite, no solamente en el Instituto Nacional Electoral, donde allanaba caminos. Primero se lo allanó a Salinas de Gortari, y dirá, ¿por qué a Salinas de Gortari? Recuerde usted que Lorenzo Córdoba era canchanchan de José Woldenberg. Él no fue nada más del INE para acá, él fue de los asesores de Pepe Woldenberg, de José Woldenberg, en el desaparecido Instituto Federal Electoral, o en el travestido Instituto Federal Electoral, y este personaje además formaba parte de la ideología de derecha que se anidaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. Acuérdese usted que él tiene plaza ya, no de un profesor, no de un simple profesor, con todo el respeto que me merecen, que gana 3 pesos, no, él tiene una plaza de profesor y de investigador allá con Mónica González Contró en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde anida la burocracia dorada. Entonces, ¿cómo no va a saltar Lorenzo Córdoba si se están desmoronando los privilegios de personajes que en el caso de Lorenzo Córdoba, pues estaban acostumbrados a repartirse el queso con el cuchillo, pues de las grandes tajadas que les daban a los grupos liderados por Héctor Aguilar Camín, por Enrique Krause. Usted lo sabe y a lo mejor hasta suena cansino decirlo, pero es así. Todos los contratos que hemos venido revelando a lo largo de los años a favor de las empresas de los cuates de Lorenzo Córdoba, ¿cómo no va a saltar desde su cómoda oficina, su cómodo cubículo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, si se está desmoronando algo que ellos pensaron que era un dique que dejaba muchísimo dinero, como fue su paso por el Instituto Federal Electoral y por el Instituto Nacional Electoral? Hoy las cosas están cambiando, va poco a poco, mi querido Vicente, pero sí está avanzando firme y contundentemente para descorazonamiento, desde luego, de esos saqueadores y traidores a la patria. Querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de este espacio libre como el viento para que amor con amor se pague y también te apoye?
Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Veo que ahí hay una silla en mitad de la sala que me está esperando para que grabemos ese podcast tan anhelado. Y ahí está la No, silla atrás de ti. y si quieres, en la alberca. Estaría muy bien, Aquí, estaría aquí, muy... aquí, mi querido Ricardo, no seas malo. Tráete las cámaras, los micrófonos, tráete al compa, ¿cómo se llama tu compañero? Oscar Morales. Al querido Oscar Morales, y hagamos un podcast itinerante desde Sonora. Así lo vamos a hacer, mi querido Vicente. Así que vamos a irle poniendo, sin que usted piense mal, le vamos a ir poniendo unas moneditas, unos billetitos al cochinito para irnos allá a Sonora y a ir a grabar este episodio tan pedido por la audiencia de Sin Censura y por la audiencia de los datos duros. Síganme por favor en mis redes sociales, en X @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme por favor en Datos Duros Podcast. Ya está ahí el nuevo episodio y ahí vamos a estar construyendo este espacio informativo completamente independiente y sin darle cuentas a ninguna cúpula empresarial y a ninguna cúpula política. Síganos aquí, desde luego, en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando abrazote, querido Vicente, y próximamente estaremos por allá, ya verás. Yo coopero, mi querido Ricardo, para que te dejes caer la greña. Bueno, es un decir, pues es un decir, para que te des la vuelta por acá y hagamos el podcast. ¿Sale? Ya rugiste. Órale, un abrazote, pues. Otro. El señor que ruge porque habla fuerte y no necesariamente por la melena. El querido, por lo de León, pues la melena de León. El querido Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, el maestro hablando sin pelos en la lengua, sin censura.